revisamos en titulares hace un ratito, entre el 18 y el 22 de mayo, más de 55.000 nuevos trabajadores se acogieron a la Ley de Protección del Empleo y la cifra ya se acerca a los 600.000 desde la puesta en marcha de esta normativa hace casi 60 días. Por otra parte, el comercio continúa a la baja a causa de las restricciones por la pandemia. Para hablar del tema nos acompaña la ministra del Trabajo, María José Saldívar. Ministra, bienvenida a Canal 24 Horas, a TVN. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ministra, lo primero, ¿cuál es el balance que hacen ustedes ya prácticamente a 2 meses de entrada en funcionamiento de esta Ley de Protección del Empleo? 600.000 trabajadores que se acogen, prácticamente 55.000 dentro de los últimos días. ¿Está de acuerdo los números a lo que ustedes esperaban cuando presentaron este proyecto? Bueno, la verdad que a 2 meses de entrada en vigencia de esta ley, nosotros podemos decir con propiedad que esta ha sido una herramienta que nos ha permitido entregarle una respuesta a cientos de miles de trabajadores dependientes de nuestro país y hemos evitado que estos mismos trabajadores eventualmente hubiesen sido desvinculados. Hemos encontrado un mecanismo a través del cual estas empresas, estas 92.000 empresas que se han visto afectadas por la crisis, hayan encontrado un mecanismo a través del cual, manteniendo el vínculo laboral con sus trabajadores, dándoles seguridad y protección en materia de seguridad social, estos trabajadores hayan podido mantener sus ingresos. Y aquí estamos hablando principalmente de 3 actividades productivas que son las que se han visto más afectadas. Estamos hablando del comercio, estamos hablando de alojamiento y servicios de alimentación y estamos hablando de la construcción. Y son justamente 3 actividades productivas en las que cuando analizamos y vemos las cartas de despido han disminuido y por lo tanto vemos que estas actividades productivas que sabemos todos que están fuertemente afectadas por la crisis, en vez de estar desvinculando a los trabajadores, han optado por esta vía alternativa, que es la de la suspensión de la relación laboral o de la reducción de la jornada de trabajo. Ministra, son 600.000 trabajadores, si uno saca un poco la cifra, grosso modo, es cerca del 7% más o menos de la fuerza laboral en nuestro país, que es cerca de 9 millones de trabajadores. A ver, derechamente, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo se va a fiscalizar cuando termine esta suspensión que esos trabajadores derechamente no pierdan el trabajo? Que esta suspensión al final no termine en desempleo. A ver, el objetivo de la ley era proteger estos puestos de trabajo para que cuando terminara la crisis los trabajadores pudiesen reincorporarse. Y es por eso entonces que lo que se hace con esta ley es que el costo de mantener este puesto de trabajo de alguna manera se distribuye de una manera distinta, estableciendo que el empleador solo debe pagar las cotizaciones previsionales durante este periodo. Lo que nosotros aspiramos con esta ley es que una vez que haya finalizado esta crisis, los trabajadores vuelvan a reincorporarse a sus lugares de trabajo y podamos entonces nosotros tener estos puestos de trabajo nuevamente plenamente activos. Pero podría eventualmente ocurrir que algunas de las empresas que se han acogido a esta ley de protección al empleo no logren sobrellevar la crisis. Estamos hablando de empresas que están profundamente afectadas y que puede ser que sus ingresos se vean afectados a tal nivel de que no puedan mantenerse después. Ojalá sea el menor número de empresas y para eso también existen otro tipo de instrumentos y otro tipo de herramientas para poder darles continuidad a estas empresas. Pero nosotros en ningún caso podemos asegurar que una empresa o un empleador que se ha visto afectado por esta suspensión no vaya a poder ser desvinculado con posterioridad si es que esa empresa no tiene los recursos para poder mantenerlo. Y es por eso que un trabajador que se ha visto beneficiado por esta ley de protección al empleo, en caso que después sea desvinculado, mantiene la protección de cesantía con cargo al Fondo Solidario del Seguro de Cesantía. Y es por eso también que el Estado inyectó y va a inyectar una enorme cantidad de recursos al Fondo Solidario para que no vea mermada las prestaciones que pudiese eventualmente recibir en caso de una desvinculación. Ministra, mañana se entregan cifras respecto a el desempleo de la Universidad de Chile en el Gran Santiago. Este viernes vamos a conocer las cifras del INE de desempleo a nivel nacional, ya en el trimestre, estoy hablando marzo, prácticamente febrero, abril, ya con buena parte de la pandemia afectando la cifra. Vamos a ver en esos números ya un desempleo de 2 dígitos, no el 8,2 que vimos en el último. Ya vamos a ver que la pandemia va a afectar de manera dura los números de desempleo como lo estamos viendo en los números de la AFC y otras instancias.
Probablemente sí, porque los datos que también yo he entregado en semanas anteriores demuestran que durante el mes de marzo se emitieron cerca de 300.000 cartas de despido, 300.000 cartas de despido que no estaban necesariamente registradas en el 8,2 del INE del mes de marzo, porque en el fondo normalmente estas cartas de despido son de los últimos, de las últimas semanas. Y también vamos a tener datos respecto de esas 240.000 cartas de despido del mes de abril. Y lo más probable es que estos cerca de 500.000 trabajadores que fueron desvinculados entre el mes de marzo y el mes de abril no hayan logrado encontrar un nuevo lugar, un nuevo puesto de trabajo. Y por lo tanto podrían venir una parte importante de estos 500.000 notificados con una carta de despido a incrementar este 8,2, que equivale aproximadamente a unos 800.000 trabajadores desempleados, que era lo que nosotros veníamos trayendo en la cifra anterior del INE. ¿Usted no descarta alguna vez, lo señaló, en el caso de que no se cumplan las cuarentenas, los peores pronósticos, se habla de un desempleo en torno al 18%, de no cumplirse obviamente las medidas sanitarias? ¿Ese número no es una quimera, lamentablemente? A ver, lo que nosotros estamos trabajando es para evitar que el desempleo aumente en los márgenes o en las magnitudes que usted está señalando. Y es por eso que estamos trabajando para potenciar esta ley de protección al empleo y demostrar que ha sido una herramienta eficaz para evitar que haya mayor cantidad de desvinculaciones. Si es que la ley de protección al empleo no hubiese existido y nosotros hubiésemos mantenido la tendencia de notificación de cartas de despido del mes de marzo, nosotros estaríamos en este momento con cerca de 180.000 cartas de despido más que lo que se registró durante el mes de abril. Y justamente las actividades productivas donde mayoritariamente disminuyeron las cartas de despido son aquellas actividades productivas en las que aumentó la ocupación de esta alternativa, que es la ley de protección al empleo. Por lo tanto, tenemos una relación que es inversamente proporcional y vemos que ha sido virtuosa. Lo que nosotros tenemos que buscar es evitar llegar a este 18% de desempleo que usted señala o una cifra similar, porque recuperar puestos de trabajo que han sido destruidos es muchísimo más difícil y requiere muchísimo más esfuerzo que volver a activar puestos de trabajo que están suspendidos. Ministra, también durante los últimos días hemos conocido varias proposiciones, ideas puestas arriba de la mesa para discutir en materia económica desde distintos ámbitos de la política, universidades de todo tipo. Por ejemplo, en el tema del empleo hay varias propuestas. Una, por ejemplo, derechamente volver a planes de empleo, que los conocimos en los años 80 con el PEN y el POS, que lo conocimos en los años 90 con la crisis asiática. Otros apuntan a que debe subsidiarse la contratación de mano de obra, sobre todo jóvenes, adultos, mayores, en el caso, obviamente, los que necesiten trabajar, lamentablemente, por las bajas pensiones. Pero, ¿se va a ir por el tema de los subsidios o derechamente por planes de empleo? ¿Está dentro de la carpeta del gobierno ese tipo de medidas? Tal como ha señalado el presidente de la República, nosotros estamos absolutamente abiertos a un acuerdo en este sentido lo más amplio posible y oír todas las buenas ideas y poder ver cuáles son las mejores formas a través de las cuales podemos hacernos cargo de esta enorme crisis social y económica que va a ser una de las consecuencias de la crisis sanitaria. Hoy día decir que vamos a ir por un mecanismo o por otro es muy anticipado, puesto que tenemos que sentar a conversar y tenemos que analizar. Por cierto, están estos elementos sobre la mesa. Nosotros ya tenemos un subsidio al empleo joven, tenemos un subsidio al empleo de la mujer. Existen mecanismos que hoy en día existen que podrían potenciarse y por lo tanto tenemos que buscar cuáles son los mecanismos más eficaces y más rápidos para poder hacernos cargo de la situación que se está viviendo hoy en día y que es una situación sumamente preocupante para muchísimas familias de nuestro país. Ministra María José Saldívar, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas y TVN. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a la pausa en este Noticias 24. Son las 7 de la tarde con 2 minutos. Volvemos en segundos con más información.